Hola, me llamo Álvaro Navarro. Tengo 26 años. Llegué a un pequeño pueblo tranquilo a las afueras de Oviedo, en Asturias. Traía todo lo que poseía metido en la parte trasera de una furgoneta Ford oxidada. El trabajo en los talleres de madera Herrera había salido adelante. Era un pequeño taller especializado en muebles a medida para casas rurales. Pensé que era mi oportunidad para empezar de cero, no más saltando entre trabajos sin salida en Andalucía, no más durmiendo en sofás de amigos, solo yo, un sueldo fijo y un nuevo código postal. El problema era que el sueldo aún no había empezado y el alquiler en Oviedo era brutal. Había estado aparcando la furgoneta donde podía encontrar un rincón oscuro, detrás de la ferretería, bajo el toldo de una gasolinera cerrada, una vez incluso en el aparcamiento de una lavandería abierta las 24 horas que olía a lejía y a arrepentimiento. Me decía a mí mismo que era temporal. Una semana, quizás dos, reuniría el primer y último mes de alquiler, encontraría una habitación, y estaría bien. Ese plan duró hasta la noche en que el cielo se abrió. Era el tipo de lluvia que no cae tanto como que azota de lado, convirtiendo el parabrisas en una cascada que ningún limpiaparabrisas podía manejar. Me había metido bajo el saliente de una vieja tienda de piensos y semillas en las afueras del pueblo, el tipo de lugar que probablemente no había vendido un saco de grano desde los 90. El aparcamiento estaba vacío. Las farolas parpadeaban como si estuvieran en su último aliento. Apagué el motor, recliné el asiento lo máximo posible e intenté ignorar cómo el frío se filtraba por el suelo, que el sueño no llegaba. La lluvia tamborileaba en el techo como si tuviera un rencor personal. Mi teléfono estaba al 3%, la batería externa muerta, y lo único que me hacía compañía era el zumbido bajo de una emisora de rock clásico que entraba y salía. Estaba a mitad de una barrita de granola rancia cuando llegó el golpe. 3 toques secos en la ventanilla del conductor. Me incorporé de golpe, el corazón latiendo fuerte. A través del cristal empañado, vi una figura con un chubasquero verde oscuro, capucha puesta, una mano levantada en un saludo cauteloso. Abrí la ventanilla una pulgada, la lluvia salpicando dentro. ¿Estás bien ahí dentro? La voz era baja, firme, cortando la tormenta sin gritar. Femenina, ni joven, ni vieja. No puedes quedarte aquí. El dueño llama a la policía a los que aparcan de noche. Limpié la condensación del interior del cristal. No estoy, quiero decir, solo estoy esperando a que pare la lluvia. Me iré en un minuto. Ella no se movió. Va a llover hasta la mañana y la temperatura está bajando. Una pausa. Mira, tengo una casita detrás de mi casa. Está vacía. Una noche, sin preguntas. La miré fijamente. La gente no hace esto. No en la vida real. No a extraños que parecen haber vivido en su ropa durante una semana. Puedo pagarte. No hace falta. Dio un paso atrás, la lluvia goteando del borde de su abrigo. Sígueme. Debería haberle dado las gracias, subir la ventanilla y alejarme para buscar otro aparcamiento. Pero la furgoneta olía a perro mojado y a desesperación, y la idea de un techo que no goteara parecía un milagro que no merecía. Arranqué el motor. Ella iba delante a pie, una silueta alta bajo un paraguas de golf, moviéndolo bastante rápido como para que tuviera que ir despacio en primera para seguirle el ritmo. Salimos de la calle principal por un camino estrecho bordeado de abetos y casas de estilo tradicional, apartadas de la carretera. Su casa era una vivienda de 2 pisos con revestimiento de madera de cedro, un porche amplio delante, y luz cálida saliendo de las ventanas. Detrás, separada por una valla baja de piquetes plateada por el tiempo, estaba una estructura más pequeña,
de un solo piso, quizás 60 metros cuadrados, con una chimenea de ladrillo y una única ventana brillando en ámbar. Esperó mientras aparcaba en la franja de grava junto a la valla. La lluvia golpeaba el techo de la furgoneta mientras cogía mi bolsa de viaje y la única camisa limpia que tenía. No ofreció ayuda. Solo mantuvo la puerta abierta y me guió por un camino de losas resbaladizo con agujas de pino. La puerta de la casita se abrió con un suave crujido. Dentro olía a cedro y a algo herbal. Menta quizás. Una pequeña estufa de leña crepitaba en la esquina, lanzando calor y sombras sobre muebles desparejados. Un sofá de cuadros hundido. Una mesa de pino con 2 sillas, libros apilados como un jenga en cada superficie. Una tetera estaba en una cocina de 2 fuegos, con vapor saliendo del pico. «El baño está ahí», dijo señalando un pasillo estrecho. «Las toallas están limpias. El té está en la lata junto al fregadero». Se quitó el chubasquero, revelando un jersey gris simple y vaqueros. Pelo del color de arena húmeda, retorcido en un nudo suelto. De cerca, podía ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos, la forma en que se mantenía, como alguien acostumbrado a estar solo, pero no solitario. Me quedé goteando en la alfombra, de repente consciente de cómo debía parecer. Sin afeitar, ojos rojos de demasiadas noches en la furgoneta, ropa Caring, el leve hedor a serrín y café barato. «Soy Álvaro», dije. «Álvaro Navarro». Elena Serrano. Sirvió agua caliente en una taza, el aroma a menta elevándose entre nosotros. «No eres de aquí, acabo de mudarme. Empiezo en los talleres de madera Herrera el lunes». Asintió como si eso lo explicara todo. «Una noche», repitió, pero más suave esta vez, como recordándoselo a sí misma. «Hay una llave de repuesto en el gancho si necesitas cerrar cuando te vayas». Tomé la taza que me ofreció, los dedos rozando los suyos medio segundo. Su mano era cálida, callosa en algunos lugares, manos de profesora quizás, de años sujetando tiza o apilando libros. «Gracias», dije. «Te debo una. No me debes nada». Se dirigió a la puerta, poniéndose de nuevo el abrigo. «Duerme un poco». Álvaro Navarro. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave. Me quedé allí un largo rato, el vapor del té empañando mis gafas, escuchando cómo la lluvia se suavizaba, de un rugido a un susurro contra el techo. La casita parecía demasiado buena para ser real, demasiado cálida, demasiado segura, demasiado como algo que había olvidado que podía querer. No lo sabía entonces, pero esa noche no era el fin de nada, era el comienzo de todo lo que no había planeado. La primera mañana en la casita. Me desperté con el sonido de pájaros discutiendo fuera de la ventana y el leve olor a humo de leña. La luz del sol entraba inclinada por las cortinas, convirtiendo las motas de polvo en oro en movimiento lento. Por un segundo, olvidé dónde estaba. Luego volvió el recuerdo de la lluvia en el techo de la furgoneta, seguido del clic de la puerta de Elena. Me incorporé, el corazón latiendo como si me hubiera quedado dormido para algo importante. La llave de repuesto aún estaba en el gancho. Una nota yacía debajo en la mesa de pino, escrita con una letra inclinada y pulcra. «El café está en el tarro. Sírvete», sin carita sonriente, sin instrucciones. Solo eso. Me duché en el baño diminuto. Agua caliente que no se acababa, jabón que olía a pino. Y me cambié a la camisa limpia que había guardado. El espejo mostraba a un extraño con mejillas hundidas y ojos que parecían mayores de 26. Me afeité con una cuchilla desechable que encontré en el cajón, cortándome la barbilla 2 veces. Cuando salí fuera, el aire era fresco, el suelo aún húmedo. La casa principal de Elena estaba en silencio. Cortinas corridas,
Dejé la llave bajo la alfombra como un ladrón devolviendo un favor, y conduje al taller de madera. Herrera era un exmilitar curtido que creía en tres cosas: buen café, cortes rectos y no hacer preguntas. Me dio un delantal, señaló una pila de tablones de cerezo y dijo: muéstrame qué puedes hacer. Al final del día, mis manos estaban en carne viva, mi camisa pegada a la espalda con sudor y serrín, pero tenía un talón de pago en el bolsillo y los inicios de una mesa de comedor que no cojeaba. Me sentía casi humano. Esa noche, la lluvia volvió, más suave esta vez. Un golpeteo constante en el techo de la casita. Tenía intención de empacar mi bolsa y empezar a buscar habitaciones. Había un tablón de anuncios en el supermercado, un sitio web para alquileres a corto plazo, pero la idea de irme parecía más pesada de lo que debería. Me dije que era por la tormenta. Me dije que decidiría mañana. Elena llamó alrededor. 2 toques secos que me hicieron tesou que me hicieron saltar. Estaba en el escalón con una bolsa de papel. Sobras de lasaña, dijo. Hice demasiada. Tomé la bolsa. Nuestros dedos se rozaron de nuevo. Más tiempo esta vez. No tenías por qué. Lo sé. Miró por encima de mí hacia la casita. Arreglaste la valla. Los piquetes traseros habían estado inclinados como borrachos después de la tormenta de viento. Había pasado 1 hora después del trabajo clavándolos rectos, más por gratitud que por necesidad. Me molestaba, asintió, la lluvia goteando de su capucha. La cena es a las 7 mañana si estás por aquí. Sin presión. Luego se fue, engullida por la oscuridad y la llovizna. Comí la lasaña de pie sobre el fregadero, el vapor empañando la ventana. Era mejor que nada que hubiera probado en meses. Ricota, espinacas, un toque de nuez moscada. Lavé el plato, lo sequé, lo puse de nuevo exactamente donde lo había encontrado. La casita parecía menos un espacio prestado y más una pausa entre respiraciones. Los días siguientes se asentaron en un ritmo. Salía antes del amanecer. Trabajaba hasta que me ardían los hombros. Volvía para encontrar pequeñas señales de que Elena había estado allí. Una nueva pila de leña junto a la estufa. Un libro de la biblioteca en una mesa con un marcador a la mitad. Ella nunca se quedaba. Nunca preguntaba dónde había estado o por qué no me había ido. Empecé a dejar notas también. Gracias por el café, Álvaro. O arreglé la tabla suelta del porche. Espero que esté bien. Una tarde, volví a casa para encontrar la luz del porche reconectada, la bombilla estable en lugar de parpadeante, una nota adhesiva en el interruptor. Mencionaste que te molestaba. Reí en voz alta. El sonido sorprendente en el silencio. Un viernes. Terminé temprano. Herrera me dio una palmada en la espalda. Dijo: tienes manos, chico, no las desperdicies. Paré en el mercado. Compré una botella de vino tinto que costaba más que mi almuerzo diario, y caminé de vuelta por calles vidriadas por la puesta de sol. Elena estaba en el jardín, de rodillas en el barro, plantando bulbos en un parterre bordeado por piedras de río. Llevaba vaqueros viejos y una camisa de franela, mangas remangadas, tierra bajo las uñas. Pensé que las profesoras tenían fines de semana libres. Dije. Ella no levantó la vista. Algunas corrigen exámenes. Otras pretenden que la tierra nos perdona. Apretó la tierra alrededor de un bulbo de tulipán. Luego se levantó, limpiando sus manos en los muslos. Llegas temprano. Traje una ofrenda de paz. Levanté el vino. Su boca se curvó. No del todo una sonrisa, pero cerca. Ven, tengo un sacacorchos. Comimos en su porche trasero. Lasaña recalentada, ensalada del jardín, pan aún caliente del horno. El vino era barato pero honesto. Hablamos de vetas de madera y poesía.
sobre cómo el cerezo se oscurece con la edad y cómo algunas historias solo tienen sentido años después de vivirlas. Ella no preguntó por qué aún estaba en la casita. Yo no lo ofrecí. Más tarde, platos hechos. Nos sentamos en los escalones del porche. La lluvia había parado. El aire olía a pino mojado y humo de leña distante. Luciérnagas parpadeaban en el seto. Pregunté la cuestión que había estado dando vueltas desde la primera noche. ¿Por qué me dejaste quedarme? Elena se reclinó sobre los codos, mirando al cielo. No lo hice, no realmente. Una pausa. La gente piensa que la bondad necesita una razón. No la necesita. A veces solo ves a alguien llevando demasiado y dejas una cosa por ellos. Me giré para mirarla. La luz de la luna cortaba su pómulo, la leve cicatriz cerca de su sien, que no había notado antes. No me conoces siquiera. Conozco la forma en que miras una valla rota como una promesa que puedes cumplir. Me miró a los ojos. Eso es suficiente por una noche. Quería discutir, contarle sobre el negocio fallido, la novia que se fue cuando el dinero se acabó, la forma en que había conducido al norte hasta que la carretera terminó. Pero las palabras se atascaron. En su lugar, dije, no soy bueno con las promesas. Yo tampoco. Se levantó, limpió tierra de sus vaqueros. Pero soy buena con segundas noches. Me dejó en los escalones con el resto del vino y el eco de su voz. No dormí mucho. La casita parecía diferente ahora. No un refugio, sino una pregunta que aún no había respondido. Las noches se alargaron como hacen cuando el invierno se acerca. Volvía del taller con serrín en el pelo y el olor a aceite de linaza en la piel. Y la casita estaría iluminada desde dentro como un farol. Elena dejaba la luz del porche encendida ahora, no la parpadeante que había arreglado, sino una bombilla nueva, firme y cálida. Me decía que era por seguridad, me decía muchas cosas. Caímos en hábitos sin pretenderlo. Me duchaba, me cambiaba a los únicos vaqueros que no estaban manchados, y cruzaba el patio hasta su puerta trasera. Ella estaría en la cocina o acurrucada en el sillón con una pila de ensayos. Bolígrafo rojo moviéndose como un metrónomo. No planeábamos cenas, solo pasaban. Pasta con las verduras que se marchitaban en el cajón. Chili lo bastante espeso para sostener una cuchara. Una vez un pollo asado que llenaba la casa de Romero y me hacía pensar en la cocina de mi madre antes de que todo saliera mal. La conversación venía fácil, luego difícil, luego fácil de nuevo. Hablaba de libros como otras personas hablan de viejos amantes. Mitad cariño, mitad exasperación. Le conté sobre la mesa que estaba construyendo para una pareja en el valle. Cómo la veta en el nogal parecía ríos cuando la luz le daba bien. Escuchaba como si importara. Nadie me había escuchado así en años. Un jueves. La luz se fue justo después del atardecer. El viento aullaba a través de los abetos, sacudiendo las ventanas. Encontré velas en un cajón, velas medio quemadas de alguna cena pasada, y las llevé al salón. Elena estaba en el sofá, rodillas recogidas, una manta alrededor de los hombros. El fuego en la estufa de leña pintaba su cara en oro cambiante. La tormenta está enfadada esta noche, dije poniendo una vela en la mesa de centro. Está permitido. Miró las llamas. Todo tiene permiso para enfadarse a veces. Me senté en el hogar, lo bastante cerca para sentir el calor en las espinillas. La habitación olía a humo de leña y al jabón de lavanda que usaba. Fuera. Ramas rascaban el revestimiento como dedos intentando entrar. ¿Alguna vez tienes miedo?, pregunté. La pregunta se escapó antes de poder detenerla. ¿De qué? De estar solo, realmente solo, no solo casa tranquila, sino el tipo donde nadie notaría si no vuelves.
Estuvo callada tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego, todos los días durante 5 años. Luego una noche un extraño llamó a mi ventana en la lluvia y dejé de tener miedo de las cosas equivocadas. La miré entonces. Realmente la miré. La forma en que su pelo caía sobre un ojo cuando leía. La pequeña cicatriz en su clavícula que había notado cuando alcanzó un estante alto. La forma en que mordía su labio inferior cuando pensaba. No era hermosa del modo que venden las revistas. Era hermosa del modo en que es un libro bien usado. Páginas suaves, lomo agrietado, historia aún sosteniéndose. Elena. Me miró a los ojos. La luz de la vela parpadeaba en su cara convirtiendo iris verdes casi negros. Debería haberme ido hace una semana, dije. Puedes. No quiero. Las palabras colgaban entre nosotros más pesadas que la tormenta. No se movió, no habló, solo me miró como si viera algo que había olvidado cómo nombrar. Me levanté, crucé los 2 pasos al sofá. No se apartó cuando me senté a su lado. La manta olía a ella, a té y lana y algo que no podía ubicar. Tomé su mano. Sus dedos estaban fríos, pero se curvaron alrededor de los míos como si hubieran estado esperando. No soy bueno en esto, dije. Yo tampoco. Nos quedamos así, manos enlazadas, fuego crepitando, viento gritando. En algún momento, apoyó su cabeza en mi hombro. Sentí el peso en mis huesos. No pesado, necesario, más tarde, minutos u horas. No podía decirlo. Se levantó y me llevó por el pasillo. Su dormitorio era pequeño, libros apilados en la cómoda, una colcha doblada a los pies de la cama. Luz de luna entraba por la ventana en barras pálidas. Encendió otra vela en la mesilla. Luego se giró hacia mí. No quiero promesas, dijo. No quiero mañana detallado. Solo esta noche. Asentí. Las palabras parecían demasiado grandes. Después. No hablamos. Se durmió primero, un brazo cruzado sobre mi cintura, dedos curvos contra mis costillas. Miré al techo, escuchando cómo la tormenta se movía al este, y me di cuenta de que no había pensado en la furgoneta. La lluvia había parado, el mundo olía lavado y limpio. Elena ya estaba levantada, de pie en la ventana de la cocina, con un jersey oversized, taza de café en mano. Entré descalzo, el suelo fresco bajo mis pies. Hola, dije. Se giró, ojos suaves. Hola. No hablamos de lo que pasó. No hacía falta. Hice tostadas mientras ella batía huevos. Comimos en la mesa, rodillas rozándose bajo la madera. Fuera, un petirrojo aterrizó en la valla que había arreglado, inclinando la cabeza como aprobando. Esa noche, moví mi bolsa de la casita a su habitación de invitados, no porque lo pidiera, porque dejarla atrás parecía mentir. Las líneas se difuminaron después de eso. Aún trabajaba en los talleres de Roda de Herrera. Volvía a casa con virutas de madera en los bolsillos. Ella aún corregía exámenes, dejando tinta roja como rastros de sangre en poesía adolescente. Pero las tardes nos pertenecían. Leíamos en voz alta. Su voz firme en Neruda, la mía tropezando en Lorca. Cocinábamos juntos, discutiendo sobre ajo. Una vez conducimos a la costa solo para ver las olas romper, comiendo bocadillos en el coche mientras la niebla entraba. Le conté cosas que no había dicho en voz alta en años, sobre el negocio en el que hundí mis ahorros, el socio que huyó con el dinero, sobre cómo la mano de mi padre temblaba ahora cuando intentaba sujetar un martillo. Escuchaba sin arreglar, sin lástima. Solo escuchaba. Me contó sobre el marido que prometió para siempre y entregó 3 años de silencio, sobre el aborto que nadie en el colegio sabía, sobre la novela que había empezado una docena de veces
y abandonado porque ¿quién quiere leer sobre una mujer aprendiendo a estar sola? Yo, dije. Me miró entonces. Ojos brillantes. Ya lo estás haciendo. Algunas noches no llegábamos al dormitorio. Nos dormíamos en el sofá, su cabeza en mi regazo, mis dedos en su pelo. Me despertaba con el sonido de su respiración, firme y real, y sentía algo asentarse en mi pecho que no sabía que estaba roto, sabía que no podía durar, no así, no sin preguntas, pero por primera vez en años. No corría hacia ni lejos de nada, solo estaba aquí. La primera grieta apareció un martes por la mañana gris, donde el cielo olvida levantarse. Estaba en el taller lijando la curva final de un cabecero cuando Herrera me pasó su teléfono. Tu chica sale en el periódico, dijo voz plana. No era el boletín de Oviedo, demasiado pequeño para eso, sino el boletín comunitario que todo barrio recibe quiera o no. Una foto granulosa de mí saliendo de la casa de Elena al amanecer, bolsa al hombro, su silueta en la puerta. El pie de foto decía: invitado inusual en casa de profesora local levanta cejas, sin nombres, pero todos sabían. Al mediodía, los susurros tenían dientes. La mujer de Herrera le mandó un mensaje desde el supermercado. Ese chico Navarro, aún viviendo en el patio trasero de Elena Serrano. Un cliente canceló un pedido de cuna. No parecía correcto con los rumores. Conduje a casa con el estómago en nudos. Radio apagado. El silencio más fuerte que cualquier canción. El coche de Elena estaba en la entrada cuando llegué. Estaba sentada en la mesa de la cocina. Papeles extendidos como una escena del crimen. Una carta del distrito escolar centrada bajo su palma. Su cara era pálida, pero compuesta, como un lago justo antes de congelarse. Me suspenden pendiente de investigación, dijo sin levantar la vista. Relación inapropiada con un adulto no estudiante. Conflicto de intereses. La basura habitual. Dejé caer mis llaves en la encimera. Sonaron demasiado fuerte. Por mi culpa. Por nuestra culpa. Finalmente me miró a los ojos. Un padre te vio salir la semana pasada. Lo reportó al director. Dijo que daba mal ejemplo a los niños. Reí. El sonido como cristal rompiéndose. No soy un niño. Eres 13 años menor. Eso es todo lo que ven. Empujó la carta hacia mí. Quieren una reunión mañana. Puedo pelearlo, pero no deberías tener que hacerlo. Pasé hasta la ventana, mirando la casita, mi casita, nuestra casita. Ventanas oscuras. Me mudaré. Les diré que era temporal. Un favor. Nada más. Se levantó. Silla raspando. ¿Y luego qué? Vuelvo a fingir que estoy bien sola. Tú vuelves a dormir en tu furgoneta. Su voz se quebró en la última palabra. Estoy cansada de fingir. Álvaro. Me giré. Estaba más cerca de lo esperado. Ojos brillantes con algo más fiero que lágrimas. No te pido que te vayas. Te pido que te quedes y me dejes elegir esto. Dejarme elegirnos. Quería discutir. Contarle sobre los pedidos cancelados. Las miradas de reojo en el almacén de madera. La forma en que el silencio de Herrera tenía peso ahora. Pero su mano encontró la mía, dedos entrelazados fuerte, y las palabras murieron. Esa noche, no dormimos. Nos sentamos en los escalones del porche, compartiendo una manta, viendo formarse escarcha en la hierba. Me contó sobre la primera vez que su exmarido olvidó su aniversario, cómo cocinó de todos modos, comió sola, lavó los platos mientras él dormía en el sofá. Le conté sobre la noche en que mi socio vació las cuentas, cómo conduje hasta que la luz de gasolina parpadeó, demasiado avergonzado para llamar a nadie. Pensé que la soledad era una fase. Dijo, resulta que es un hábito. Eres lo primero que lo rompió. La besé entonces, lento y deliberado.
saboreando café y el leve sal de lágrimas no derramadas. Entramos cuando el frío mordió demasiado. Hicimos el amor en la alfombra del salón porque el dormitorio parecía demasiado lejos. Después, trazó la cicatriz en mi hombro, un viejo percance con la sierra, y dijo, si pierdo mi trabajo, al menos lo perderé por algo real. La reunión fue peor de lo que imaginamos. El director, un hombre delgado con corbata demasiado apretada, leyó de una declaración preparada, normas comunitarias, límites profesionales, apariencia de impropiedad. Padres en la audiencia asintieron como muñecos de salpicadero. Una mujer, madre de un alumno de último año en la clase de literatura de Elena, se levantó y dijo, confiábamos en ti con nuestros hijos. ¿Cómo podemos confiar ahora? Elena no se inmutó. Confiaban en que les enseñara honestidad. La estoy viviendo. Votaron extender la suspensión indefinidamente. Volvió a casa con ojos hundidos pero no rota. Yo estaba en el garaje, cepillando una tabla que no necesitaba, serrín cubriendo mi garganta. Observó desde la puerta. Brazos cruzados. Estoy fuera, dijo. Efectivo inmediatamente. Dejé el cepillo. Lo siento. No lo sientas. Dio un paso dentro. Pasó un dedo por la mecedora a medio terminar que había estado construyendo en secreto para su porche. No lo estoy. No hablamos de próximos pasos. No hacía falta. Esa noche, no cocinó nada. Pedimos pizza. La comimos directamente de la caja en el suelo del salón, grasa manchando la alfombra. Rió cuando me manché la barbilla con salsa. Mientras el mundo fuera podía arder. Nosotros teníamos esto. Los rumores alcanzaron el pico y se desvanecieron. Los niños dejaron de susurrar en los pasillos. Elena no estaba allí para susurrar sobre ella. Herrera me dio menos horas. Ninguna, alegando temporada baja. No lo peleé. La casita se convirtió en nuestro mundo. Mañanas con café y silencio. Tardes con papel de lija y sí. Y historias. Noches con la estufa crepitando y su cabeza en mi pecho. Una tarde, volvió de la biblioteca con una pila de cuadernos de composición. Para los niños que aún quieren escribir. Dijo, les enseñaré aquí, sin notas, sin reglas. Convertí el garaje en un taller, suyo y mío. Ella puso una mesa plegable junto a la ventana. Colgó luces de hadas encima. Construí estantes para sus libros. Un escritorio de madera reciclada de granero. La primera clase fue 3 estudiantes. Un chico callado que escribía terror. Una chica obsesionada con sonetos. Un alumno de último año que quería publicar antes de graduarse. Venían los sábados. Se iban con dedos manchados de tinta y esperanza en los ojos. Tomé encargos por boca a boca. Mecedoras. Mesas de centro. Una cuna para una pareja que no le importaba dónde dormía. El dinero era escaso, pero lo hacíamos funcionar. Elena vendió su primer cuento corto a una revista literaria por 200 euros. Celebramos con cava del supermercado y sexo en la mesa de la cocina. El invierno se profundizó. Nieve espolvoreaba la valla que había arreglado, convirtiendo el jardín en un silencio blanco. No hablamos del futuro en términos grandiosos, sin planes de boda, sin visiones a 5 años, solo pequeñas promesas. Arreglaré el grifo que gotea mañana. Haré sopas y corriges esos ensayos. Eran suficientes. Una noche, luz apagada de nuevo. Nos tumbamos en la cama, escuchando el viento. Trazó círculos en mi pecho. ¿Te arrepientes de quedarte? Pensé en la furgoneta, los pedidos cancelados, la vida que había dejado atrás. Ni por un segundo. Estuvo callada un largo rato. Luego, bien, porque te estoy guardando. Fuera. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo en pizarra limpia. Dentro, la estufa brillaba, y por primera vez en años, no esperaba que cayera el otro zapato.
Ya había caído, y aún estábamos de pie. La primavera llegó lenta al norte, como siempre hace en Asturias. Nieve se derritió en los parterres del jardín, revelando brotes verdes que Elena había plantado meses antes, tulipanes, narcisos, un rosal obstinado que juraba que florecería si solo le dábamos tiempo. El techo de la casita ya no goteaba. Lo había parcheado con tejas de cedro sobrantes de la terraza de un cliente. El garaje olía a serrín y aceite de limón, el aroma de trabajo que pagaba y trabajo que importaba. Las clases de escritura de Elena, los sábados crecieron de 3 niños a 8, luego 12. Se desbordaban del garaje al patio trasero en días cálidos, cuadernos equilibrados en rodillas, discutiendo sobre metáforas y si los zombis podían sentir arrepentimiento. Nunca cobraba más de lo que los padres podían pagar. A veces nada. Una chica, Maya, vendió su primer poema a una antología juvenil y lo dedicó a la profesora, que creía que las historias no necesitan permiso. Construí muebles como otras personas respiran. Una mesa de comedor para la pareja que pidió la cuna. Enviaron fotos de su recién nacido durmiendo en ella. Un estante para la biblioteca que encajaba perfectamente en un nicho que nadie más había medido bien. La palabra se extendió. Herrera llamó una vez. Voz ronca por el teléfono. ¿Me estás quitando clientes, Navarro? Le dije que solo llenaba los huecos que él dejaba. Rió. Dijo que quizás se jubilaría después de todo. Las mañanas empezaban igual. Elena levantada primero. Tetera silbando mientras yo tropezaba. Pelo de punta, alcanzando el molinillo de café. Deslizaba una taza por la encimera sin mirar. Negro, sin azúcar, como me gustaba. Yo le servía té, menta o manzanilla, dependiendo del día. Nos sentábamos en la mesa, periódico extendido entre nosotros, su pie enganchado alrededor de mi tobillo bajo la madera. No hacían falta palabras, solo la quieta certeza de 2 personas que habían aprendido la forma del silencio del otro. Una tarde de primavera. Entré del taller para encontrarla en el escritorio que había construido. Luz del sol rayando el suelo por la puerta abierta del garaje. Papeles la rodeaban como hojas caídas. Levantó la vista, ojos brillantes. «Está hecho», dijo. Me limpié el serrín de las manos. La novela. Asintió. Empujó una pila de páginas hacia mí. La página del título decía El extraño en la lluvia por Elena Serrano. Debajo, en tipo más pequeño, para Aen, que se quedó. Leí la primera página, de pie allí, grasa aún bajo mis uñas. Empezaba con un hombre en una furgoneta, lluvia en el parabrisas, un golpe en la oscuridad. Mi garganta se apretó. Nos usaste, dije. Usé la verdad. Se levantó, rodeó el escritorio. No es sobre ti. Es sobre qué pasa cuando alguien abre una puerta que no tenía que abrir. Puse las páginas abajo. La atraje cerca. Olía a tinta y al jabón de rosas que había empezado a hacer de pétalos del jardín. Publícalo, dije contra su pelo. Lo haré. Si me construyes un escritorio mejor. Este cojea. Reímos. El sonido ecoando en las vigas donde había colgado dibujos de sus alumnos, figuras de palitos de profesoras, corazones torcidos, un boceto cuidadoso de un hombre cepillando madera. El verano trajo calor y turistas y el olor a savia de pino espesa en el aire. Tomamos la furgoneta. Mi furgoneta ahora con una capa fresca de pintura y un colchón atrás. Subimos a los picos de Europa. Acampamos junto a un lago que nadie más parecía conocer. Nadamos desnudos al atardecer. Mi grito por el frío llevando la risa a través del agua. Hicimos el amor bajo estrellas tan brillantes que parecían lo bastante cerca para tocar. Trazó constelaciones en mi pecho y nombró una por nosotros. La puerta abierta. De vuelta a casa.
El rosal floreció, rojo profundo, obstinado, perfecto. Elena cortó una flor. La puso en un tarro de cristal en la mesa de la cocina. Duró 2 semanas, pétalos cayendo uno a uno hasta que solo quedó el aroma. Nunca nos casamos, nunca sentimos la necesidad. El pueblo dejó de susurrar. Eventualmente, nuevos escándalos tomaron su lugar. Herrera se jubiló. Vendió el taller a un chico de Madrid que guardaba mi número en marcación rápida. El libro de Elena salió en rústica. Vendió lo suficiente para una segunda impresión y una lectura en la librería local donde Maya la presentó. Voz quebrándose de orgullo. Una tarde de otoño. El aniversario de la noche. Llamé a su ventana. Nos sentamos en los escalones del porche. Misma manta. Mismo frío en el aire. El jardín se iba a dormir. Hojas volviéndose oro. Apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Aún contento de haberte quedado?, preguntó. Pensé en la furgoneta oxidándose detrás del garaje, la vida que había dejado como una piel vieja. Pensé en la mesa que estaba construyendo ahora, un regalo para la graduación de Maya, roble con hojas de arce incrustadas. Pensé en la mano de Elena en la mía, callosa por la jardinería, firme como siempre. Cada maldito día, dije. Sonrió, del tipo que empezaba en sus ojos y terminaba en la curva de su boca. Bien, porque estoy guardando la llave. No necesitábamos más. La casita se había convertido en nuestra sin ceremonia, sin camiones de mudanza, sin votos, solo la lenta acumulación de mañanas compartidas, silencios compartidos, tormentas compartidas. El mundo fuera seguía girando, pero dentro de nuestra línea de valla. El tiempo se movía a la velocidad del té enfriándose y la madera curándose. A veces la gente pregunta cómo nos conocimos. Decimos, historia graciosa. Hubo una tormenta de lluvia. Ríen. Esperan el remate. Solo sonreímos y lo dejamos ir. El amor no siempre necesita explicación. A veces solo necesita una puerta dejada abierta, una luz encendida, y 2 personas lo bastante valientes para cruzar. A veces la vida se reduce a un golpe discreto en la ventana y a la decisión de dejar pasar o no a quien llama. La historia de Álvaro y Elena nos recuerda que la bondad auténtica no pide credenciales. Basta con intuir el peso que otro carga y apartar, aunque sea por una noche, el miedo a salir heridos. Él encontró un hogar porque aceptó una mano extendida. Ella recuperó sentido porque abrió una puerta que muchos habrían cerrado. En ese intercambio nació algo que ni los chismes del pueblo ni las cartas de suspensión pudieron destruir: la certeza de que compartir vulnerabilidad es la forma más silenciosa y poderosa de desafiar la soledad. El amor, o la dignidad, no siempre empieza con promesas. A veces florece en el simple gesto de reparar una valla, calentar sopa o encender una luz para que el otro encuentre el camino. Recordemos, cuando el mundo afuera ruge y las etiquetas aprietan, aún podemos elegir ser el refugio que alguien necesita y el aprendiz dispuesto a quedarse. Si esta reflexión les ha tocado el corazón, cuéntenos abajo. ¿Cuándo fue la última vez que una pequeña puerta abierta cambió su rumbo? Compartan su experiencia en los comentarios y si valoran historias que iluminan el lado más humano de la vida, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Aquí, las buenas puertas siempre están entreabiertas.